¿Quieren que vayamos arrancando? Y después se van enganchando el resto de los chicos. ¿Les parece? Como vos quieras. Ah, ahí está, ahí se va a conectar. Y el otro, las dos chicas que faltan están de guardia y todavía no contestaron, a lo mejor Está estén con bien, trabajo. por ahí están trabajando, no hay problema. ¿Qué están de guardia 2R2? Sí, Flor y Eli. Mirá qué bien, che. ¿Y los R1 hacen guardia o no? Sí, con cada uno de nosotros. Con Ah, R2, solos R3 y R. no, solos no. No, no. Ya les va a tocar, ya les va a tocar. Vamos arrancando si quieren. Y después total el resto los chicos se van conectando. Así no nos atrasamos y no se hace muy larga la charla. ¿Estamos? Bueno, Hoy vamos a hablar de la segunda parte de esta charla que tiene más que ver con los factores de riesgo, comorbilidades, mejor dicho, hipertensión, dislipemia, insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. En este estudio, fue un estudio muy grande que se hizo hace mucho tiempo, que es el estudio Hafner, en donde se ven algunas cosas interesantes que les quiero mostrar. Por ejemplo, se comparó los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa con los que no tenían enfermedad coronaria previa. Y los dividió en diabéticos y no diabéticos. Y lo que se ve es que los pacientes que no tenían enfermedad coronaria previa, pero que eran diabéticos, el endpoint primario, que era infarto, stroke o muerte cardiovascular, tenía un mismo riesgo que los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular, pero que no eran diabéticos. De ahí sale esa frase que calculo que ustedes todavía la siguen usando como lo usábamos nosotros, que ser diabético era igual en cuanto a riesgo que tener una enfermedad coronaria previa. Esto es un análisis que se hizo de 1 millón, casi 2 millones de pacientes, en donde se evaluó 12 eventos cardiovasculares y se lo relacionó a los pacientes diabéticos, principalmente, en donde se vio que implicaba no solo el hecho de tener un mayor riesgo, sino una peor evolución de todos los eventos. Fíjense que angina de pecho estable, inestable, infarto, stroke, prácticamente en todas las variables, que fueron 12 que se estudiaron, en los 12, excepto arritmia, muerte súbita y aneurisma de aorta abdominal, salvo en esas dos variables, después el resto fue mucho más frecuente y peor pronóstico de los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular. Estos datos son del estudio Framingham, en donde se ve que tanto hombres como mujeres, los dos, tienen riesgo aumentado de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, stroke, en pacientes diabéticos con un riesgo relativo que a veces duplica o triplica el de la población estándar. Si hablamos de factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta también, no veo esto, ahí sí. Tienen que tener en cuenta también que no solamente el hecho de ser diabéticos triplica el factor de riesgo, sino que agregarle factores de riesgo a un paciente diabético multiplica exponencialmente ese riesgo. Como ven acá, si no tiene ningún factor de riesgo, está duplicado o triplicado el riesgo cardiovascular, pero si tiene un factor de riesgo, cada vez es más el riesgo, lo duplica o lo triplica el riesgo de muerte cardiovascular. Por lo cual, ser diabético y tener algún otro factor de riesgo es ya un paciente sumamente riesgoso per se, no necesita tener eventos cardiovasculares previos. Para bajar el riesgo cardiovascular, obviamente el tratamiento debe ser multifactorial, en donde el control del peso, el hábito tabáquico, desalentarlo, la actividad física, la dieta, es fundamental. Y principalmente, de nuestro punto, además de los anteriores, que son las medidas higiénico-dietéticas, tenemos que tener en cuenta también el control de la presión arterial, el control, obviamente, de la glicemia y del colesterol. Vamos a hablar un poco de
el colesterol en pacientes diabéticos. ¿Qué pasa a los pacientes diabéticos? El punto inicial de esto es la insulinoresistencia. Lo que hace la insulinoresistencia es que hace una mayor cantidad de ácidos grasos libres, y en forma reducida termina dando un patrón clásico, el paciente diabético, que es bajo HDL y alto LDL. Que no solamente el LDL es alto, sino que muchas veces no termina de ser un valor exorbitante, pero un 150, 160 miligramos por decilitro de LDL en un paciente diabético, tenemos que saber que son partículas mucho más pequeñas, mucho más cargadas de lípidos y mucho más densas. Por ende son muchísimo más heterogénicas que las de un paciente no diabético. O sea, el valor absoluto puede ser el mismo, pero son partículas mucho más agresivas. Y los triglicéridos, que también van a estar ahí. ¿Qué impacto tiene la hipercolesterolemia? Bueno, es un aumento exponencial, y por cada 40 miligramos por decilitro de colesterol aumenta un 33% el riesgo de muerte cardiovascular, por lo cual tiene un impacto directo. Tenemos estrategias muy efectivas, que son las estatinas, para tratar a estos pacientes, y sabemos que reducir 40% el LDL disminuye 20% la posibilidad de un evento cardiovascular en un paciente diabético. No solo reduce, el impacto es beneficioso no solo en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa, sino también en pacientes que tienen sin eventos cardiovascular previos, que tienen factores de riesgo como por ejemplo la hipertensión. En ambos grupos se vio que bajar el LDL era muy beneficioso. El impacto del descenso del LDL, una reducción de eventos por cada 40 miligramos por decilitro. Fíjese que baja la mortalidad, baja el infarto, baja la posibilidad de angioplastia y el ACV. Y no solo lo mejora en la parte precoz, no solo la mejora, tiene un impacto precoz. Fíjese esta gráfica, que a través de los años, ya a partir del primer año hay un efecto beneficioso que se mantiene durante los años, sino que también en distintos grupos de LDL basal. A partir del 72, obviamente que mientras más alto va a ser mejor el beneficio, y mayor el beneficio absoluto. ¿Cuáles son los objetivos para tener en LDL en prevención secundaria? Bueno, para hacer un resumen de todas las guías, más o menos, que tenemos acá, es importante saber que un paciente diabético con LDL, con un paciente diabético con evento cardiovascular previo, o sea, una prevención secundaria, tiene que tener sí o sí LDL, y lo más posible que sean dosis altas de estatinas. ¿A qué le llamamos dosis alta de estatinas? Cuando la dosis de estatinas baja un 50% del LDL inicial. Y ahí estamos hablando de atorvastatina 40 u 80 o rosuvastatina de 20-40. Eso sería alto impacto, de altas dosis. Que en un paciente que ya diabético con evento cardiovascular previo, esa sería la dosis a tener en cuenta. Dice, ¿qué evidencia hay para bajar el LDL por debajo de 70? Hay un montón de evidencia, en donde nos ayuda a saber que el tener un LDL por debajo de 70 disminuye los eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos. Y no solamente el beneficio es beneficios tanto en la enfermedad vascular crónica como en eventos cardiovasculares agudos. Acá compara el TNT, el TRIA y el PRUVIX, los dos. El PRUVIX fue más a tiempo prolongado, pacientes post-angioplastia, que tenía pravastatina versus Ator de 80, y el TNT Trial, que tenía atorvastatina de 10 versus 80. En los dos grupos, los grupos que estaban con alta dosis de estatina fueron mucho más beneficiados que los que estaban con una dosis baja de estatina. O sea, en conclusión, hay que ponerle estatinas de altas dosis a todos pacientes diabéticos que tengan eventos cardiovasculares previos. Si no llegamos a la estatina, se le puede agregar ezetimibe. El PRUVIX tuvo un subgrupo en pacientes diabéticos donde hizo simvastatina versus simvastatina y ezetimibe, y el ezetimibe agregado demostró un beneficio al final del estudio, que fue un estudio largo, de 7 años, en donde agregar el ezetimibe mejoró el riesgo de ACV isquémico, de infarto y el MACE de 3 puntos. Por lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta, que por ahí cuando no llegamos, el paciente está con mucho dolor muscular, ¿viste? No es fácil decir le pongo 80 miligramos de Ator o 40 de Rosu, pero la simvastatina
es una buena opción y fíjense que hay evidencia como para poder indicar. ¿Qué evidencia tenemos para indicar las estatinas en prevención primaria? Bueno, fíjense este estudio que es el Caradatrial, con placebo y con atorvastatina. No quedan dudas que el riesgo relativo está disminuido para tener eventos cardiovasculares mayores. El LDL basal era de 117 y con tratamiento llegó así a 81 versus 120 con placebo. Fíjense, otro dato interesante de esto es que las líneas, las curvas, se empiezan a separar después de los 6 meses seguro, pero significativamente después del año. Por lo cual, cuando le indican estatinas a un paciente, manténgala por tiempo prolongado. Eso de le damos 3 meses, baja el colesterol y se la suspendemos, fíjense que no tiene ningún evento, no tiene ningún beneficio para el paciente. Tiene un beneficio a nivel químico en el laboratorio, y no más que eso. Fíjense que recién las curvas se separan al año de tratamiento, por lo cual hay que darlo por tiempo prolongado. Las guías para el manejo del colesterol en pacientes diabéticos, depende de la guía y depende de los años, para resumírsela y hacerla simple, menores de 40 años, sin antecedentes, sin factores de riesgo, hay un paciente que podría no tener estatina. Fuera de eso, hay que ponerle estatina a todo paciente diabético mayor de 40 años que tiene factor de riesgo, sobre todo riesgo, como dice la ADA, que estipula ellos los factores de riesgo, tiempo de evolución mayor de 10 años para un diabético tipo 1 o mayor de 20 años para un diabético tipo 2, albuminuria, fibrin de creatinina menos de 60, retinopatía, índice brazo-tobillo mayor a 0,9, riesgo cardiovascular estimado a los 10 años por Framingham mayor al 20%. Cualquiera de estos agravantes en un paciente diabético menor de 40 años sería indicativo también de empezar con estatina. Si ustedes se ven, se me pasó. Si ustedes ven, son casi todos los pacientes. Si vos lo buscás, el riesgo lo vas a encontrar. Por lo cual, paciente de 40 años, más que nada la pregunta sería inversa. O sea, ¿por qué no le, cuando ustedes vean un paciente diabético, la pregunta sería, ¿por qué no tiene estatinas puestas? Porque básicamente es como encontrar el paciente, un paciente joven, 27, 28, 35 años, que no fuma, flaco, que hace actividad física, a veces podría ser que no tiene proteinuria, que tiene un fondo de ojo normal, un tiren de creatinina normal, bueno, sería un paciente para decir, bueno, espero un poco más, que avance la edad, que avance la evolución de la diabetes, para no poner una estatina tan precoz, siempre y cuando tenga un LDL bajo, ¿no? Factores de riesgo, segundo, pasamos a la hipertensión arterial. Bueno, fíjense que esto ustedes ya lo conocen, tanto pacientes diabéticos como no diabéticos, a medida que aumentan las cifras de tensión arterial sistólica, aumenta la tasa de mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Mientras que si son diabéticos, el aumento es mucho más grosero y está siempre por encima de un paciente no diabético. Por lo cual, si tenemos un paciente diabético que maneja entre 14 y 159, tiene mucho más riesgo de mortalidad que un paciente que no es diabético. Por lo cual hay que ser mucho más estricto y mucho más intenso en el tratamiento de la hipertensión arterial. Estos datos son de Luca PDS, en donde muestra que cada 10 milímetros de mercurio que se incrementa la presión arterial sistólica, hay un incremento de un 19% de stroke, un 12% de infarto, un 11% de insuficiencia cardíaca y un 6% de amputación. Por lo cual, es algo importantísimo a tener en cuenta. ¿Y por qué hay esa relación de que los pacientes hipertensos y diabéticos andan peor? Bueno, el punto flaco está en que la autorregulación del flujo está alterada, por lo cual la presión tiene un impacto directo sobre el órgano blanco, produciendo un daño mucho más rápido y más severo en el órgano blanco. ¿Qué prevalencia? Bueno, fíjense en este caso que la prevalencia de hipertensión en pacientes con diabetes y la prevalencia de diabetes en pacientes con hipertensión. Fíjense que es mucho más frecuente si un paciente es diabético que sea hipertenso y un paciente hipertenso que sea diabético. Y eso se debe a que comparten procesos fisiopatológicos comunes. La disfunción endotelial, el estrés oxidativo, la sobreactivación simpática, la activación del sistema renina-angiotensina, el hiperinsulinismo, que terminan dando para algunos pacientes diabéticos hipertensión y para un paciente hipertenso diabetes.
Por lo cual lo importante de esto, más allá de todos los números y eso, es saber que si tenés un paciente diabético, hay que evaluar bien si es o no hipertenso, y si tenés un paciente hipertenso, pedir los estudios para evaluar si es o no diabético, porque es altamente probable que lo sea. ¿Bajar la tensión arterial reduce los eventos cardiovasculares en paciente diabético? Bueno, claro que los reduce, fíjese que baja el ACV, baja el infarto, baja la insuficiencia cardíaca, la muerte y las complicaciones microvasculares. Por lo cual, bajar 10 milímetros de mercurio tiene un impacto muy satisfactorio sobre los importantes. Ahora, ¿hasta cuándo bajamos la tensión arterial? Este es un estudio, el estudio ACORD, un estudio 2x2, que se hizo para el control intenso, con una presión sistólica objetivo menor a 120, y el otro grupo tenía una presión sistólica menor a 140, un grupo no intensivo. Al final del estudio, que duró 4.7 años, la presión promedio era 119/64 y la presión del grupo no intenso era 133/70. ¿Qué se vio en esto? Bueno, no demostró una reducción significativa en el endpoint primario, pero sí demostró una reducción en la disminución de ACV y un menor riesgo de progresión de la albuminuria. Pero no, le voy a decir, en el endpoint primario, que las curvas se mantuvieron prácticamente iguales y no fue. Fíjense las curvas que terminó dando. En el stroke hubo un descenso lineal de la posibilidad, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, de tener stroke, pero la mortalidad cardiovascular tenía una curva en J, por debajo de 120 empezaba a aumentar el riesgo cardiovascular. Por lo cual hay que bajar la presión, pero no por debajo de 120, y eso es lo que aclaran todas las guías, en donde, para resumírselo, cuando se comienza un tratamiento en un paciente diabético, cuando la presión está por 14,9, eso estaban todos de acuerdo. Si tiene más de 65 años, menos de 65 años, la presión objetivo sería menor a 130/80. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular previa, ACV previo o un riesgo por Framingham mayor al 15%. Si no tiene un riesgo menor al 15%, no tiene enfermedad cardiovascular previa, entre 130 y 140 sería el valor objetivo. Ahora, si el paciente tiene más de 65 años, entre 130 y 140 sería el valor objetivo, tratando de no reducir por debajo de 120/70, que aumentaría el riesgo cardíaco. ¿Qué fármacos deberíamos utilizar? Bueno, ARA y ECA son las sinergias más probadas y que tienen mejor beneficio a nivel de estos pacientes, sobre todo por la protección a nivel renal. En un segundo lugar tenemos los diuréticos y los bloqueantes cálcicos. En un tercer grupo habría que usar combinaciones. Y última opción, los antialdosterónicos, dejando los beta bloqueantes para un quinto lugar. En cuanto a la importancia del control multifactorial, esto es un estudio observacional que se hizo en Suecia, en donde trataron de controlar estos 5 factores de riesgo: que el paciente no fume, albuminuria negativa, glicosilada menos de 7, un LDL menos de 100 y 140/80. El riesgo de un paciente diabético era muy similar al de un paciente no diabético, por lo cual esa era la ventaja de tener los factores de riesgo, la importancia de tener los factores de riesgo. El estudio multifactorial intensivo y precoz es la estrategia más eficaz para reducir las complicaciones relacionadas con la diabetes. Reducir el LDL, colesterol, con el uso de estatinas. Mayor riesgo cardiovascular, mayor debe ser el descenso del LDL con altas dosis de estatina. Y reducir la presión arterial individualizando el tratamiento. No es lo mismo para todos los pacientes, sobre todo teniendo en cuenta la... ¿Alguna duda de hipertensión o colesterol en cuanto a las indicaciones? Nada por ahora. Sí. Mira, viste que cuando uno habla de estatinas, tenés de alta, estamos hablando de altas dosis para pacientes diabéticos, tenés la rosuvastatina y la atorvastatina. La rosuvastatina es liposoluble, a diferencia del ator, que es hidrosoluble. Entonces, en ese caso tienen menos posibilidad de tener mialgias, cosa que yo en la práctica no lo he notado. Realmente por ahí el paciente tiene mialgias con ator, le paso rosu y no tiene, o tiene rosu y le paso ator. Sí hay que tener en cuenta que el estudio Júpiter
que evaluó la rosuvastatina, vio que tenía algo más de posibilidad que la atorvastatina en dar proteinuria. Por lo cual, en ese caso, si el paciente tiene proteinuria, albuminuria, un coeficiente albuminuria, creatininuria mayor a 0,3 miligramos por gramo, por ahí sería una buena opción empezar con atorvastatina. Pero las guías no hablan de preferencia sí de estatina y sí el impacto. O sea, son de alta dosis o no son de alta dosis, pero no tienen una preferencia. Pero yo tengo algunos pacientes con una proteinuria muy marcada por ahí por otra patología, y en esos le pongo por ahí atorvastatina en vez de rosa. Pero te vuelvo a decir, las guías hablan de estatina. Bueno, y vamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes. Bueno, a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular afecta al cerca de los 32% de pacientes diabéticos. ¿Eh? El 50% de todas las muertes de los pacientes diabéticos se producen por enfermedad cardiovascular, con lo cual es altamente necesario que un cardiólogo esté atento a todas estas variables. Del 32,2%, como dijimos, de enfermedad cardiovascular total, tenemos un 15% que corresponde a insuficiencia cardíaca. ¿Eh? Y afecta a pacientes no solo con insuficiencia cardíaca con función conservada, sino con también función reducida. A los dos por igual, teniendo una mortalidad a los 5 años del 65% para los que tienen fracción de eyección preservada y 68% para los que tienen fracción de eyección disminuida, por lo cual es prácticamente la misma tasa de mortalidad a los 5 años independientemente de la fracción de eyección. Mecanismo de la insuficiencia cardíaca diabética, bueno, pueden ser vasculares, obviamente la esclerosis, disfunción endotelial, alteraciones de la angiogénesis, centrales o parácrinos, activación del sistema nervioso simpático, disfunción autonómica, activación cardiovascular, y los más importantes son los miocardios, la glucotoxicidad, la resistencia a la insulina, la hipotoxicidad y la fibrosis miocárdica, que se cree que es el punto clave, en donde estos pacientes tienen falla cardíaca, con función conservada, por alteración de la compliance principalmente. Factores de riesgo agravantes, la hipertensión arterial y la obesidad. ¿Cómo enfocar el tratamiento de los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca? Bueno, una de las primeras drogas que se evaluó en estos casos fueron los inhibidores del DPP-4, el estudio TECOS, por ahí el más conocido, que evaluó sitagliptina, perdón, en donde primero parecía que iban a hacer esta medicación, iban a hacer la panacea, iban a romper el mercado. Después se vio que cada vez no eran tan efectivas como se creían y terminaron siendo neutros en cuanto al beneficio cardiovascular. Los inhibidores de la DPP-4, al igual que la insulina, han demostrado una neutralidad frente a la aparición y o mejoría de la evolución de los eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos. O sea, si bien no lo aumentan el riesgo, salvo la saxagliptina, en algunos registros demostró un aumento de la posibilidad de insuficiencia cardíaca, el resto de los estudios prácticamente fue neutro, y es una medicación que no tiene ningún beneficio adicional, pero sí es una medicación que la podemos usar nosotros como cardiólogos tranquilamente en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o pacientes que nos ayudan nuestros con insuficiencia cardíaca, que vayan a ver al endocrinólogo y le pongan un IDPP-4, nosotros sabemos que es una droga que tranquilamente la pueden usar, no tiene ningún riesgo para el paciente y que no tiene ninguna contraindicación cardiovascular para poder usarla. O sea, son drogas seguras, no aumentan el peso, por lo cual no habría un mayor inconveniente. Si bien no tienen ningún beneficio adicional, más que el control glucémico. ¿Estamos? Después hicieron los estudios con GLP-1, que se vinieron estudiando hace un montón. Les marqué yo el líder y el sustain. El líder con liraglutide, el sustain con semaglutide. En Argentina no hay semaglutide, solo tenemos en la liraglutide. Y estos estudios sí, bueno, marcaron un antes y un después, disminuyendo el MACE de 3 puntos, el líder en 13% y el sustain en un 26%. Con lo cual, cuando estos medicamentos se empezaron a estudiar, se vio que el objetivo de la diabetes no era solo controlar la glicemia, porque después van a ver que los controles de glicemia eran independientes del
beneficio cardiovascular, o sea, pacientes que por ahí tenían una hemoglobina glicosilada de 8, 8,5, igualmente reducían la posibilidad de tener algún evento cardiovascular. El estudio líder, como ven acá, que se hizo con liraglutide, fíjense la diferencia entre las curvas entre placebo y liraglutide, con un beneficio marcado y un descenso del endpoint del mes de 3 puntos. También produjeron una reducción en la posibilidad de la internación por insuficiencia cardíaca en un 13%. Perdón, La disminución de la mortalidad cardiovascular se debería principalmente a la mejoría de la enfermedad aterosclerótica. Después empezaron a ver, cuando salieron los ICGLT2, también vieron que disminuyeron significativamente el MACE de 3 puntos. Principalmente los dos estudios que salieron primero, el AMPA-REC y el CANVAS, en un 14% habían reducido el MACE de 3 puntos comparado siempre con placebo. Y ven que disminuye significativamente el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca. En un 35% el EMPA-REG y en un 33% el CANVAS. O sea, los ICGLT2, si bien los dos disminuyen, al igual que el semaglutide y el liraglutide, disminuyen el endpoint de 3 puntos, el liraglutide, los GLP-1, mejor dicho, tienen un efecto más a nivel aterosclerótico, mientras que los ICGLT2 tienen un beneficio más a nivel renal y insuficiencia cardíaca, en donde tendrían por ir un poquito más de limitación. El comparativo de ambas drogas, bueno, fueron todas muy efectivas en casi todos donde se han controlado, tanto el EMPA-REC como el programa CANVAS, que fue más un programa, pero disminuyeron básicamente el endpoint de 3 puntos, los dos están muy parejos en eso, y lo más que pudieron reducir era la progresión de la macroalbuminuria y el componente renal, en donde eran muy beneficiosos. Y después otra cosa interesante de los estudios que se hicieron con ICGLT2, agarremos los 3 primeros estudios que usaron más pacientes, y el EMPA-REC era casi todo lo que era prevención secundaria. Era una población muy enferma, en donde solamente el 1% de los pacientes no tenía enfermedad cardiovascular, el 99% tenía ya enfermedad cardiovascular, por lo cual ahí estaríamos hablando de una aplicación de ICGLT2 en pacientes diabéticos, pero con enfermedad cardiovascular previa. El CANVAS fue un poquito más parejo, tenía un 34% de pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa, y el DECLARE, hecho con dapaglifosina, tenía un 60% de los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa. O sea, si bien eran 3 drogas similares, las poblaciones en donde se utilizaron eran distintas. En el EMPA-REG era casi prevención secundaria, y en el DECLARE estábamos hablando prácticamente de prevención primaria. ¿Qué se vio en el estudio de DECLARE? Bueno, con dapaglifosina no redujo significativamente el MACE de 3 puntos, pero sí pudo reducir el compuesto de hospitalización y muerte cardiovascular. No fue una P significativa para el MACE de 3 puntos, con 10 miligramos de DAPA, pero sí logró bajar, al igual que los otros dos, la internación por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Teniendo en cuenta que era una población muchísimo más sana, casi hablando de prevención primaria, ¿no? Bueno, ¿por qué este beneficio de los ICGLT2? Bueno, tiene un efecto pleiotrópico a nivel de la natriuresis, reducción del edema intersticial, reducción de la precarga y poscarga con reducción de las tensiones de las paredes izquierdo, mejoría de la función renal con disminución de la filtración glomerular, inhibición del intercambio sodio-hidrógeno a nivel cardíaco, que se cree que ahí tendría mucho beneficio. Algunos postulan que este es el punto clave de esta meditación, porque disminuye la insuficiencia cardíaca y no tanto por la naturaleza. Y mejoría de la bioenergética cardíaca. Conclusiones. Empaglifosina y canaglifosina produjeron una reducción significativa del MACE de 3 puntos, a expensas de una reducción de la muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca,
en pacientes con enfermedad cardiovascular previa. O sea, estamos hablando prácticamente de prevención secundaria. La dapaglifosina, sin alcanzar el MACE de 3 puntos, si bien tenemos en cuenta que era una población mucho más joven, más sana, perdón, reduce significativamente el compuesto sí de muerte cardiovascular y sí de insuficiencia cardíaca de manera significativa. En pacientes con riesgo cardiovascular, pero sin eventos previos en su mayoría. Casi un 60% no tenía eventos cardiovasculares previos, por lo cual hablamos de prevención primaria. La asociación de glifosina y análogos de GLP-1 resulta muy atractiva para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, menos el costo, después todo atractivo. Para resumir, acá están los 4 estudios más grandes y que han reducido el MACE de 3 puntos, el EMPA-REG, el LIDE, el SUSTAIN y el CANVAS, todos bajaron el MACE de 3 puntos. Queda fuera de esto el DECLARE, que no lo bajó, pero bajó como dijimos, la hospitalización y lo que le decía del beneficio de estas medicaciones, de su efecto pleiotrópico, fíjense que tienen una gran reducción, pero no necesariamente a los pacientes que han bajado una hemoglobina de forma significativa. Si bien en los que están entre 8,5 y 8 de hemoglobina glicosilada, ya el impacto es muy favorable y benéfico. Por eso es el cambio en las indicaciones, ¿no? Acá vemos en el primer grupo que habíamos visto el otro día, los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o enfermedad renal establecida, la indicación primaria era GLP-1 o cis-GLP-2. Y en los pacientes que tienen predominio de enfermedad cardiovascular, sería un GLP-1, mientras que los pacientes que tienen un predominio de enfermedad renal o insuficiencia cardíaca, la primera indicación primaria sería un cis-GLP-2. Y para terminar, hacemos un resumen de un caso clínico rápido, en donde vemos un paciente masculino, 64 años, hipertenso desde hace 12 años, dislipémico, mal controlado desde hace 16 años, sedentario, taxista, un índice de masa corporal de 35, en tratamiento con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, enalapril, 5 miligramos 10 miligramos cada 12 horas, simvastatina, 20 miligramos día, y que ingresa a la unidad coronaria por un infarto anterior, tenía enfermedad de 2 vasos, se le hacía angioplastia con 2 stents liberadores de droga a la descendente anterior, proximal y medio, y una circunfleja que no se revasculariza. Queda el paciente al alta con 45 de tracción de oxígeno. Tratamiento de la alta se va con aspirina, el ticagrelol, pantoprazol, carvedilol, enalapril 10 cada 12, atorvastatina 40, ahí se le cambió de Simba 20 a Ator de 40, que es una alta dosis de estatina, pero sigue con la metformina de 850 cada 12. El laboratorio del alta tenía, bueno, una creatinina de 1,3, un filtrado glomerular de 65 y un LDL de 127 con una hemoglobina A1C de 7,6. Este paciente se evalúa en el consultorio y respecto a su tratamiento para la diabetes, ¿qué haría? Lo dejaríamos igual, le podríamos agregar otro hipoglucemia renal, le agregaríamos insulina, o cuál sería el mejor fármaco para este paciente. El paciente, la aspirina, bueno, el ticagrelol obviamente habría que dejárselo, el pantoprazol de 40 como protector gástrico, ni hablar, atorvastatina podría seguir con 40 o podría subirse a 80, sería una alternativa en base a ver si llegamos a la meta de un LDL. Tengan en cuenta que la última guía para un paciente diabético que tiene un evento coronario previo es 55 LDL. Y en este caso le agregamos una empaglifosina y a la metformina que se la subimos a 1 gramo cada 2. Entonces quedaría con 2 gramos de metformina y la empaglifosina 10 miligramos por día. Por el riesgo de insuficiencia cardíaca, ya que tiene una fracción de eyección de 45. ¿Se le podría haber puesto un GLP-1? Creo que la próxima pregunta, o el seguimiento de 3 meses. Sí, obviamente se le podría haber puesto. ¿Cómo viene el control a los 3 meses?
tiene una TA de 128,79, que están en rango, un LDL de 57, meta también, una fracción de eyección de 57 que mejoró, un filtrado glomerular de 57. Tengan en cuenta que siempre el filtrado glomerular, cuando le ponen un índice GLT2, va a bajar, porque lo que hace es disminuir el filtrado glomerular, no se asusten. Muchas veces por ahí el filtrado glomerular te da 70, le ponemos un GLT2 y a la próxima te da 55, y decís, bueno, empeoró la función renal. No, no empeora la función renal, sino que al bajar la filtración glomerular, eso es un efecto beneficioso. Tengan en cuenta que estos pacientes están hiperfiltrando y entonces te da una filtración glomerular normal, pero básicamente un problema renal desde la hiperfiltración. Un índice de masa corporal de 35, que ahí no bajó demasiado, y una hemoglobina de 7,1, prácticamente en metanol. ¿Se le podría agregar más medicación? Bueno, liraglutide, 1,8 miligramos por día, podría ser una alternativa válida en este paciente, ya que tiene enfermedad coronaria, más allá del ICGLT2, una droga que se puede combinar perfectamente, y ninguna de las dos drogas, ni la metformina, ni la empaglifosina, tiene un alto riesgo de hipoglicemia, entonces sería una buena alternativa, no económica, pero sí desde el punto de vista médico se podría sumar las dos medicaciones. Realmente los pacientes que están con liraglutide, y GLP2 también tiene mucho impacto en el descenso de peso. Este paciente con 35 de masa corporal, realmente ese sería otro beneficio adicional para tenerlo en cuenta. Y creo que no hay más. Perfecto. ¿Preguntas que quieran hacer, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Quedó clarito más o menos? Ninguna duda. ¿Ninguna duda? Perfecto. Bueno, Martina me la había unido ni la vi conocida. Llegué, un poquito tarde, pero llegué. Nah, no hay problema, bueno, no hay problema. Bueno, chicos, si no quedó ninguna duda, después, bueno, cualquier cosa lo hablamos, pero esto yo te tengo que mandar algo, Martina, ¿cómo es esto? ¿Con la idea? Sí, la idea es, cuando puedas, Pablito, mandame el Power y Dale. las preguntas. Son 5 preguntas por clase. 5 preguntas, multiple choice son. Sí. Bueno, ¿se las mando a todos? ¿Se las mando a... No sé, en realidad a mí. Pero ya que estás. Dale, listo, dale. Yo después cuando en la semana te las mando. Bueno, sí, no hay problema. Yo igual después cuando estemos más cerca del examen, si todavía no me las mandaron, los voy a empezar a molestar. Dale. No hay problema. Dale. Hacemos Bueno, así. Listo, chicos. cuando quieras. Les mando un abrazo. Gracias, Pablito. Dale. Chau. Nos Chau, vemos. chau.